Este vídeo ha sido posible gracias a CyberGhost VPN. Ahora os cuento más detalles. Hoy hablamos de uno de los conflictos más famosos y que más veces habéis visto en pelis y series y demás de la historia. Hoy hablamos de la Guerra Fría. Si no estás familiarizado con ella, igual te preguntas incluso ¿qué es la Guerra Fría? Pues bien, vamos con ello. Cuando los aliados derrotan a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos. Por un lado está el bloque liderado por la Unión Soviética de ideología comunista y por otro el bloque liderado por Estados Unidos con un sistema capitalista. Hasta aquí fácil. El caso es que ambos bloques, a pesar de haberse ayudado en la Segunda Guerra Mundial, no se podían ni ver. Y mientras que unos querían extender por la fuerza el comunismo por el mundo, otros no se quedaban atrás con el capitalismo. Pues a este tira y afloja entre las dos potencias que duró más de 40 años, hasta 1991, se le llamó la Guerra Fría. Y también es posible que te estés preguntando otra cosa: si tanto se odiaban, ¿por qué no llegaron a tener una guerra convencional? Pues básicamente porque en 1945 Estados Unidos utiliza con éxito un arma nunca vista hasta entonces, la bomba atómica, que Estados Unidos lanzó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El problema es que pronto la Unión Soviética consiguió también tener bombas atómicas, y claro, una guerra abierta entre ambos países significaba en la práctica la destrucción del mundo, y eso pues no le interesaba a nadie. Así que venga, podemos dar por bueno que los bombardeos atómicos contra Japón son el primer episodio de la Guerra Fría. Europa había quedado partida por la mitad. Toda la Europa del Este estaba invadida por el Ejército Rojo, mientras que en el oeste estaban los aliados. Esta frontera entre estos dos diferentes mundos fue conocida como el telón de acero. Para evitar nuevos conflictos mundiales se creó la ONU, pero en la práctica durante los primeros años de su existencia no sirvió prácticamente para nada. Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, un plan de ayudas económicas para reconstruir Europa después de la guerra. Sin embargo, Stalin creyó que este plan era una forma de Estados Unidos de comprar a los gobiernos europeos y no le hizo ninguna gracia. Y como Stalin temía que por culpa del Plan Marshall los alemanes abrazasen el capitalismo, cogió y cerró las fronteras entre la Alemania del oeste, la capitalista, y la del este, es decir, la comunista. Pero había un problema, ya que Berlín se encontraba rodeada de territorio comunista, pero estaba en parte ocupada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Stalin creyó que cerrando las fronteras, Berlín no tendría cómo abastecerse y quedaría bajo su control. Sin embargo, Estados Unidos montó un puente aéreo que superó todas las expectativas y la parte capitalista de Berlín resistió. Al final, con el tiempo, a Stalin no le quedó más remedio que levantar el bloqueo, pero la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos se disparó. La Unión Soviética formó el llamado Cominform, una organización encargada de unir y controlar a los estados satélites comunistas de la Europa del Este. El único estado díscolo resultó ser la Yugoslavia de Tito, quien abandonó el Cominform por las disputas entre Tito y Stalin. Estados Unidos respondió fundando la OTAN, una alianza militar cuyo objetivo principal es defender el oeste de Europa de la Unión Soviética. Por su parte, Alemania quedará formalmente dividida en dos: por un lado la República Federal de Alemania, aliada de Estados Unidos, y por otro la República Democrática Alemana, aliada de la Unión Soviética. Y antes de seguir con Europa nos tenemos que ir a China. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había una guerra civil en China entre la China nacionalista y la China comunista. Ambos dejaron sus diferencias para hacer frente a Japón durante la Segunda Guerra Mundial, pero cuando esta acabó, la guerra entre los chinos comunistas y los nacionalistas volvió a reanudarse. ¿Y sabéis quién ganó? Pues sí, la China comunista con Mao Zedong como líder ganó la guerra en 1949 y poco tardó en aliarse con la Unión Soviética de Stalin. Esto dará inicio a una carrera armamentística en la que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética multiplicarán sus gastos de defensa y se harán con todo un arsenal nuclear. Corre el año 1950 y la atención del mundo se centra en la península de Corea. Allí Corea del Norte, de ideología comunista, invadió a sus vecinos del sur, que defendían el modelo capitalista. La ONU decidió intervenir, aunque en la práctica la mayor parte de los soldados que acudieron a ayudar a los surcoreanos eran de Estados Unidos. La URSS, por su parte, apoyó a Corea del Norte con asesores militares y pilotos. El caso es que el norte casi conquista el sur. El sur, con los americanos, se recuperó y casi conquista el norte. Y justo cuando iba a caer el norte, China, a la que no le molaba un pelo lo de tener a los norteamericanos en su frontera, metió tropas a pesar de que Estados Unidos amenazó con un ataque nuclear sobre Pyongyang. Al final de la guerra las posiciones volvieron prácticamente al punto de inicio. Lo que la guerra de Corea enseñó al mundo es que las nuevas guerras entre potencias se iban a librar en conflictos de terceros, en los que cada potencia intervendrá protegiendo y aupando a los suyos. En 1953 Stalin muere y le sucede Khrushchev, quien no tenía una opinión especialmente buena de Stalin, todo lo contrario que Mao, el líder de China. Por culpa de esto, China y la Unión Soviética romperán su alianza e incluso tendrán conatos hostiles.
En 1955, para reforzar su dominio sobre el mundo comunista, la Unión Soviética crea el llamado Pacto de Varsovia, un tratado de cooperación militar sólido entre la Unión Soviética y sus países satélites para contrarrestar el poder de la OTAN. En la Alemania del Este, es decir, en la Alemania comunista, no se debía vivir precisamente bien, y por ello fueron cientos de miles los alemanes que emigraban a la Alemania del Oeste. Por ello, en 1961, desde la Alemania del Este se construyó un muro que partía Berlín en dos, el famoso Muro de Berlín. En 1957, a la carrera armamentística se le une otra carrera, la espacial, que se librará con un motivo más propagandístico que militar. La Unión Soviética mandó al Sputnik al espacio en 1957, siendo el primer artefacto enviado por el hombre fuera de la Tierra y conseguir que orbite. Ese mismo año, la Unión Soviética también lanza el Sputnik 2 con Laika a bordo, una perra que se convirtió en el primer ser vivo en visitar el espacio. La NASA consiguió lanzar su primer cohete en 1958, sin embargo la URSS volvió a tomar la delantera en 1961, enviando al espacio a Yuri Gagarin, el primer ser humano en estar en el espacio a bordo del Vostok 1. Sin embargo, la NASA eclipsaría esta hazaña 8 años después, en 1969, cuando fue capaz de hacer que el hombre pisase la Luna de la mano de Neil Armstrong. A partir de ahí, la opinión pública dejó de estar tan interesada en la carrera espacial, y ambos países la cortaron en 1975. Pero volvamos a la Tierra, concretamente a Cuba. Allí una revolución socialista tiene lugar en 1959, momento en el que la revolución cubana triunfa de la mano del Che Guevara y de Fidel Castro. Un Fidel Castro que asume el mando del país y que recurre a la Unión Soviética como principal aliado. Los estadounidenses intentan derrocar al régimen cubano con un desembarco que fracasa en Bahía de Cochinos en 1961. No obstante, lo importante llegaría un año después. Os acabo de contar que Fidel Castro recurrió a la URSS como aliado. Pues tanto fue así que Fidel permitió a la Unión Soviética instalar misiles nucleares en la isla apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos lo descubre y se lía la mundial. La tensión entre ambas potencias alcanzó cotas nunca vistas, y posiblemente fue el momento en el que la humanidad más cerca estuvo de una guerra nuclear a gran escala, y más cuando 2 aviones de reconocimiento estadounidenses fueron derribados. Al final ambas potencias llegaron a un acuerdo. Estados Unidos retiraría sus misiles nucleares de Turquía y se comprometía a no invadir Cuba, y a cambio la Unión Soviética retiraría todo su arsenal nuclear de Cuba. Por culpa de esta crisis se instaló el teléfono rojo que comunicaba directamente al Kremlin con la Casa Blanca. Los 60 se caracterizaron por la existencia de conflictos en muchos países entre los modelos capitalista y comunista. En Indonesia, entre 1965 y 1966, los militares asesinaron a más de 500.000 de simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia. Checoslovaquia coqueteó con liberalizar su comunismo durante la primavera de Praga de 1968, y el Ejército Rojo invadió el país. El mismo año, una gran parte de Francia se levantaba contra su gobierno en el conocido como Mayo del 68. En 1970, un socialista, Salvador Allende, gana las elecciones en Chile, y poco después Pinochet da un golpe de estado con un gran apoyo de la CIA. En Camboya, el líder comunista Pol Pot y sus gemeres rojos mataron a entre 1,5 y 2 millones de camboyanos, casi un cuarto de su población. Sin embargo, el principal conflicto de toda la Guerra Fría sucedería en Vietnam. Allí el Estado de Vietnam del Norte, de corte comunista, y el Vietcong, que era una milicia comunista de Vietnam del Sur, se enfrentaba al Estado de Vietnam del Sur, aliado de Estados Unidos. El coraje y la determinación de los comunistas, unido a la ayuda militar de China y de la Unión Soviética, provocó que Estados Unidos tuviera que intervenir directamente en el conflicto, poniendo muertos e infinitas toneladas de bombas encima de la mesa. Pero a pesar de los esfuerzos americanos, Vietnam del Sur pierde y Ho Chi Minh, líder norvietnamita, se hace con el control del país, suponiendo el mayor desastre militar de la historia de Estados Unidos. Tras la guerra de Vietnam en 1975, los conflictos continúan. En Irán ocurre una revolución que acerca al país a la órbita de la URSS, mientras que en Nicaragua un golpe apoyado por la KGB, el Servicio de Inteligencia Soviético, acaba con los sandinistas en el poder, a pesar de que Estados Unidos financió un movimiento contrarrevolucionario. Pero no eran todo buenas noticias para la URSS. En Afganistán una parte del país se levanta contra el gobierno comunista, y los mujahidines amenazan los intereses soviéticos en la zona. Estados Unidos aprovecha la ocasión financiando yihadistas en Afganistán. Curioso cuanto menos, ¿no? Pues sí, todo valía con tal de tocar un poco las narices a sus enemigos de la Unión Soviética. La Unión Soviética consiguió controlar la situación, pero no le quedó más remedio para conseguirlo que invadir directamente el país y sufrir un desgaste continuo por parte de las guerrillas musulmanas. Los 80 comenzaron con una radicalización del anticomunismo estadounidense con la llegada a la presidencia de Ronald Reagan. Estados Unidos bombardeó la Libia de Gaddafi y continuó financiando grupos contrarrevolucionarios en países socialistas o comunistas. En 1985 llegó al poder a la URSS Mikhail Gorbachev. Sin embargo, para entonces la Unión Soviética estaba muy debilitada. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios motivos. Para empezar, la URSS gastaba demasiado dinero en intervenciones en conflictos externos, y su gasto militar era altísimo. La economía soviética estaba estancadísima, al contrario que la economía estadounidense, que crecía a tope.
La bajada del precio del petróleo, además, había provocado una importante crisis en el seno de la URSS. Gorbachev, consciente de la situación, inició un aperturismo dentro de la Unión Soviética, tanto a nivel político como económico, e inició una serie de medidas que recibieron el nombre de perestroika. Con este proceso también se iniciaron una serie de reuniones entre ambas potencias encaminadas a ser un poquito más amigos y calmar los ánimos. La Unión Soviética se comprometió a no intervenir en los asuntos domésticos de las repúblicas de Europa del Este y retiró sus tropas de Afganistán. También Estados Unidos y la URSS acordaron un importante desarme nuclear. En 1989, la crisis de la Unión Soviética era ya un hecho, y el proyecto comunista hacía aguas por todos lados. Ese mismo año caía el muro de Berlín. El 3 de diciembre de 1989, durante la cumbre de Malta, Gorbachev y el sucesor de Reagan, George W. Bush padre, declararon el fin de la Guerra Fría. La Unión Soviética, incapaz de mantener el control de sus países satélites e incluso de las propias repúblicas soviéticas, duraría apenas 2 años más, disolviéndose oficialmente el 25 de diciembre de 1991. Y ahora que ya sabes cómo ha sido la Guerra Fría, ¿cuál crees que fue la clave de la victoria estadounidense? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando saque nuevo vídeo y darle a like, que me ayuda un montón. También puedes seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok. Un saludo a todos y hasta la próxima.